Un saludo a todos los hermanos en esta noche. Es octubre 26 del 2018. Tengo las 6 de la tarde con 57 minutos. Así de esta manera, entonces, vamos a iniciar nuestra reunión esta noche en pláticas. Hoy día viernes, prácticamente es el último viernes de este mes de octubre. Como vemos, ah, ya octubre ha pasado. em, Prácticamente ya falta una semana más y se viene noviembre. Ahora, este mes, diríamos, en el aspecto o dentro del contexto cristiano reformado, es lo que se llama celebración de la reforma. En realidad no es una celebración, es simplemente tal vez ni conmemoración, porque muchas congregaciones ni saben, no lo hacen. Tal vez recordar en aspecto individual particular de lo que sucedió el 31 de octubre en el año 1517 en Alemania, cuando Lutero protesta contra los abusos de la Iglesia Católica Romana. Lutero nunca quiso formar otra iglesia. La única iglesia representativa del cristianismo fue la Iglesia Católica Romana. Entiendan bien eso. Lutero nunca quiso formar denominaciones como las que hay hoy en día. Él quiso reformar. Él estaba atacando prácticas que de acuerdo a él no eran escriturales, pero al mismo tiempo estaba, diríamos, apoyando o no apoyando, diríamos, de acuerdo, esa es la palabra, con otras prácticas que hoy en día todavía dentro de las iglesias luteranas y protestantes se hace, aunque con diferente concepto teológico. No vamos a hablar de eso ahora, porque ese es otro tema que nos llevaría. Entonces vamos a enfocarnos. Tenemos que aprender a enfocarnos sobre cuál es el tema de hoy. El tema de hoy que yo traje por este mes de la Reforma es de que el evangelicalismo, el movimiento evangélico, no está enraizado en la teología reformada, ¿no? El movimiento evangélico que se conoce en todas partes, México, Centro y Sudamérica, no está enraizado o fundamentado en la teología reformada. Nadie sabe, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ustedes han tenido conmigo también uh, esa experiencia de que muchos evangélicos no saben lo que es la reforma. A mí me dicen que no se escucha. ¿Se escucha, hermanos? Sí, pueden poner el dedito de que sí se escucha, entonces yo voy a saber que sí, porque tengo aquí todo igual, los volúmenes. Ok, gracias, Alma, ahí me dice muy bien, sí. A veces este es el equipo de ustedes. Bueno, continuamos para no distraernos. Entonces, decía que dentro del grupo o el movimiento evangélico no se conoce lo que es la reforma. Yo no conocí, yo nací, bueno, en un hogar católico, católico romano, escuela, a Nuestra Señora de la Merced en Lima, Perú, católicos. Hice la primera comunión con la procesión de la Virgen de las Mercedes en toda la Plaza de Armas. Hice la confirmación también. Tuve dos padrinos, ¿no?
primera comunión y de confirmación. Tengo fotos de pequeño cuando estaba, me tomaron bien, me gustó el uniforme, estaba vestido de blanco, todo, todo una pompa, todo diríamos una ceremonia católica romana. Yo feliz de la vida porque pues era niño, no entendía bien. Pero después, cuando ya me hablan del evangelio, diríamos de la Biblia, el evangelicalismo y todo, bueno, dejo de ser católico y abrazo la fe evangélica, pero nada en mi mente, absolutamente nada, sabía de lo que es la reforma, gobierno presbiteriano, sacramentos, liturgia, absolutamente nada. Hasta después, cuando ya vengo a este país, entonces hay una investigación teológica de parte mía debido a la exposición de muchas denominaciones y a otras situaciones políticas, sociales, al ver también el decaimiento, la esterilidad, la ineficacia, ¿no? La superficialidad, ¿no? La irrelevancia del movimiento evangélico, sin exagerar. Entonces, viendo todo eso, entonces yo decía, ¿y ahora qué? Bueno, por la gracia de Dios, uh, llegué a conocer la teología reformada, fue un proceso en donde para mí lo que nunca me enseñaron en los seminarios bautistas, entonces para mí era nuevo, especialmente el aspecto histórico, la reforma que realmente es una teología completa, sólida. Entonces ahí me llevó años, no fue de la noche a la mañana. Muchos temas, muchas doctrinas tenía yo que, diríamos, pensar mucho, entender y bueno, después de un largo trayectoria de estudio, investigación, historia, mucha historia, la reforma lleva mucha historia, doctrina, confesiones. Entonces, por la gracia de Dios, soy miembro de la Iglesia Reformada Presbiteriana. Pero todo ese cambio teológico, doctrinal, entonces lleva tiempo y explica por qué la gran diferencia entre el movimiento evangélico y la teología reformada. Y dentro del movimiento evangélico está el subsidiario que viene a ser el movimiento pentecostal, ¿no? El movimiento pentecostal. Entonces, todo eso vamos a hablar ahora. Muy bien, entonces, el tema de hoy, vuelvo a repetir para los que se están, diríamos, ingresando, tiene que ver que el movimiento evangélico no está fundamentado en la teología reformada. Es importante, sí, porque tanto ustedes como yo hemos estado o tenemos contacto con la mayoría que son evangélicos. No conocen historia, es la verdad. Uno no conoce historia. En la iglesia evangélica no nos enseñan historia. En la iglesia evangélica no nos enseñan los sacramentos. En la iglesia evangélica no nos enseñan lo que es la liturgia. El concepto de iglesia es variado de acuerdo a la secta evangélica donde uno está. Y más aún si uno pertenece a grupos pequeños pentecostales que son diversos y bueno, o a grupos anabautistas. Entonces prácticamente se desconoce la fe reformada. Y lo curioso es que la iglesia reformada, la teología es la más antigua de todo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, empecemos con una oración. Esto fue solamente una breve introducción para hoy en día. Entonces, quisiera ustedes ahí donde están, ¿no? De una forma, diríamos, muy uh, concentrada y de respeto, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia. Y permítanos, Señor, que en ese momento que vamos a dialogar, vamos a exponer esto, traiga luz y entendimiento a lo que está pasando. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien, entonces, como seguía diciendo, uh, como introducción, vamos a tener, o voy a poner como punto de partida la iglesia en los Estados Unidos. ¿Por qué la iglesia en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque y ahí lo voy a poner para que ustedes lo lean, porque el evangelicalismo se origina, ¿dónde? A ver, ¿quién sabe? En los Estados Unidos, siglo XIX,
en adelante, siglo XIX. Ahora, como todo movimiento, no surgió de la noche a la mañana, sino que hubo precursores. Ya en el siglo XVIII, 1740 en adelante, el puritanismo que había venido a las costas de América en 1619, 1629, 1630, para 1690 ya había otra generación, hijos de puritanos. Ya las colonias estaban uh, creciendo en la costa este de los Estados Unidos. Para la entrada de 1705, 1710, ya las colonias estaban más productivas, todavía bajo la corona británica. Entonces hubo un gran despertar, diríamos, religioso en los Estados Unidos, pero de carácter netamente norteamericano. Netamente norteamericano. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma? Mucho, porque la teología reformada fue traída aquí por los puritanos. Eran calvinistas, pero sin embargo, al estar lejos de Europa, entonces, como sucede en cada lugar donde hay una colonia, entonces las costumbres locales va formando una cultura en donde se comienza a diluir lo original. Se comienza a diluir lo original, en este caso, la teología reformada. Entonces, es correcto decir que en los Estados Unidos, desde ese entonces, la teología reformada se ha ido perdiendo. Y a medida que se perdía, surgía otra clase de teología. Era una teología no reformada, era de carácter colonialista americana, en donde el énfasis era totalmente diferente al énfasis de la teología reformada. Esto no quiere decir de que no hubo iglesias reformadas, claro que sí, pero ya comenzaba a perder su influencia y el número de sus adherentes, y comenzaba a crecer otro tipo de religión protestante que ya no era reformada. Entonces, la iglesia evangélica, si es así, nació así, no puede ser reformada porque nunca fue formada de la reforma. ¿Me entiende? Entonces, lo que la iglesia evangélica es necesita conocer la reforma, que es diferente. No se puede reformar algo si el origen que tiene es totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica Romana, que es la más antigua representante de la cristiandad, al igual que la Iglesia del Oriente, los reformadores en Europa estaban atacando la venta de indulgencias, la doctrina en cuanto a la justificación de la fe, pero no querían crear otra iglesia. Ellos nunca quisieron romper con la Iglesia Católica. Ellos quisieron más bien reformarla. Pero en el caso de la iglesia del movimiento evangélico no es así, porque es nacido, diríamos, de su propio contexto cultural en los Estados Unidos. Ahora, hay elementos sí allí teológicos que tal vez sean similares, pero no es reforma. Entonces, se puede deducir que la iglesia o el movimiento evangélico que comprime la cantidad de iglesias independientes evangélicas y después pentecostales, diríamos, son de un carácter netamente norteamericano, sin raíces reformadas. Sin raíces reformadas, ¿no? Eso es muy importante saber. Ahora, esto es evidente porque en el siglo XX, el gran predicador, teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Alemán, era luterano, bien famoso por sus cartas y su, diríamos, resistencia a Hitler. Ahí está, muy conocido. Dietrich Bonhoeffer nació en 1906 hasta el año 45, murió a temprana edad. Pero él, cuando vino a los Estados Unidos, dijo lo siguiente:
Escuche bien lo que dice. Dios no le ha concedido al cristianismo norteamericano ninguna reforma. Fíjese lo que dice. Dios no le ha concedido al cristianismo norteamericano ninguna reforma. Dios le ha dado fuertes predicadores de avivamiento o revivalistas, eclesiásticos y teólogos, pero ninguna reforma de la iglesia de Jesucristo por la palabra de Dios. Y es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque entre 1730 y 1740 hubo un movimiento, avivamiento protestante en las colonias americanas llamada el Gran Avivamiento, ¿no? El Gran Avivamiento, ese es uno de los primeros avivamientos que surge en esta parte del continente. Entonces ahí están figuras como George Whitefield, como también los hermanos Charles and John Wesley y también Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Los principales, los que más se conoce. Ellos viajaron por todas partes predicando el evangelio del avivamiento, ¿no? Entonces ellos fueron aquellos que, diríamos, los precursores de lo que más tarde se desarrollaría en lo que se conoce el evangelicalismo. Hubo una pelea teológica fue eso. Entonces, el evangelicalismo que usted conoce tiene que preguntarse cuáles son sus raíces. Entonces, sus raíces es en los Estados Unidos, en la colonia. Charles and John Wesley, George Whitefield, y después también John Edwards, predicadores, teólogos ingleses y norteamericanos, comenzaron ellos a separar, ¿no? A separar mucha de la teología reformada y a crear algo diferente. Mira lo que dice Bonhoeffer otra vez. Cualquier cosa de las iglesias de la Reforma que ha venido a América se encuentra en aislamiento, consciente y desprendimientos de la vida general de la iglesia o ha sido víctima del protestantismo sin reforma. En otras palabras, lo que está diciendo Bonhoeffer es que cuando él vino a América no vio protestantismo reformado, vio un protestantismo diferente. La teología estadounidense y la iglesia estadounidense en general nunca han podido entender el significado de la crítica por la palabra de Dios y todo lo que eso significa. Hasta el final no entienden que la crítica de Dios afecta incluso a la religión, al cristianismo de las iglesias y a la santificación de los cristianos, y que Dios ha fundado su iglesia más allá de la religión y de las éticas. Un síntoma de esto es la adherencia general a la teología natural. En la teología americana, dice Bonhoeffer, el cristianismo sigue siendo esencialmente religión y ética. Pero debido a esto, la persona y la obra de Jesucristo deben, para la teología, hundirse en el fondo de la teología y a la larga siguen siendo malentendidos, porque no se reconoce como el único fundamento del juicio radical y el perdón radical. La tarea decisiva para hoy es el diálogo entre el protestantismo sin reforma, evangelicalismo, y las iglesias verdaderas históricas de la reforma. Esto lo escribió él entre 1928 y 1936, y estamos viendo ya que en 1928, a principios del siglo XX, entonces ya no había influencia protestante en los Estados Unidos reformada, sino más bien había la influencia evangélica. De ahí parte todo esto, hermano. Por eso que el evangelicalismo natural, si usted agarra un evangélico común y corriente, y le dice usted, ¿cuál es la historia de tu iglesia? A él le va a quedar mirándole como que si está hablándole usted chino, porque no entiende absolutamente nada. Si usted le dice a él, explícame qué es una liturgia, pues le va a quedar mirando como griego. Si le dice usted,
cuáles son las marcas de la iglesia, ¿no? O qué vienen a hacer los sacramentos, pues le va a decir, oh, usted es católico romano. Entonces, la ignorancia es tal en los más de 50 millones de evangélicos en Latinoamérica que carecen del conocimiento fundamental de conceptos que son parte de la iglesia cristiana. Ese es el mayor peligro y tristemente decir el legado triste de las iglesias evangélicas, ¿no? Sigamos, el cristianismo evangélico estadounidense, de donde parte todo esto, no está profundamente arraigado en la Reforma, no lo está. Está arraigado más bien en el avivamiento del siglo XVIII por Jonathan Edwards, los hermanos Wesley y George Whitefield, ¿no? El pietismo, es decir, la búsqueda de la experiencia religiosa y legítima, ¿no? O sea, porque ellos decían no a lo ritual, que los sacramentos, yo soy pietista, yo quiero tener una experiencia personal con Dios. Ese es el origen del pentecostalismo. Luego en el fundamentalismo también, es decir, la búsqueda de la certeza religiosa y legítima. Eso también lo vamos a ver. Ambos son vinculados a la teología evangélica del siglo XXI, la piedad y la práctica con los siglos XVIII y XIX. O sea, el evangelicalismo es una mixtura, es una mezcla de buscar la experiencia personal, sensorial, ¿no? Esa experiencia que a uno le hace saltar, que a uno le hace revolcarse, temblar, ver visiones, sueños, hablar en lenguaje balbuceado y ver visiones y cosas extra, según ellos, naturales, ¿no? Eso no es reforma, eso es evangelicalismo. Usted tiene que entender eso, porque nosotros nos han criado así, ¿no? Ahora, ¿qué viene? El movimiento del avivamiento del siglo XVIII, ¿no? Viene a ser el inicio de todo esto, ¿no? Y cuando se dice el inicio, quiere decir el rompimiento de la teología reformada en los Estados Unidos. Fue a medida que se comenzó a inventar una nueva forma de cristianismo, es que se va rompiendo su herencia reformada. Para 100 años más tarde, en el año 1800 y algo, ya el evangelicalismo había tomado posesión y la generación ya no era reformada. Eran protestantes no reformados, evangélicos, pietistas. El hecho mismo de que no había, por ejemplo, la recitación de las confesiones de Westminster, de los catecismos, nos está diciendo que el evangelismo es anticonfesional. Eso es así. ¿Quiénes inventaron eso? Los grandes predicadores del avivamiento, como Jonathan Edwards, George Whitefield y también los hermanos Charles y John Wesley, entre otros, pero estos son los principales. Si se dan cuenta, entonces no parte de una reflexión teológica. El evangelicalismo no hace reflexión teológica. Sus predicadores simplemente son emocionalistas. Gritan, levantan la mano, te ponen un sentimiento de culpa, te hacen llorar, te sientes emocionalmente, diríamos, sin control. Eso es la fe evangélica. Entonces, nosotros, cuando estudiamos la reforma, vemos que los reformados no eran así. La teología reformada era una reflexión teológica de las enseñanzas de la Biblia, de una forma seria. Conocer la doctrina bíblica, extraerla,
enseñarle, hacer catequismo para poder entender la doctrina de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, de la iglesia, de los sacramentos, de la disciplina. Todas estas cosas no se conocen en el evangelicalismo, ¿no? ¿Cómo sabemos si una reforma sucedería en las congregaciones evangélicas de los Estados Unidos? Bueno, a la pregunta ¿qué se tiene que hacer para que haya al menos un cambio en lo que tiene que ver con la teología independiente, desunida del evangelicalismo? Es difícil, porque ya existe el evangelicalismo, ese espíritu de independencia. Espíritu de independencia significa yo hago lo que yo creo y entiendo de la Biblia. O la frase muy famosa en Facebook, yo no sigo religión, yo sigo a Cristo. Bueno, todos dicen eso, pero se contradicen, ¿no? El cristianismo no es religión, es Cristo. Eso es increíble porque el mismo Santiago dice que la verdadera religión consiste en, o sea que la religión verdadera es el cristianismo, algo totalmente que no se entiende dentro del evangelicalismo. Hay un espíritu individualista. Cada uno entiende e interpreta la Biblia de una manera particular y sin tener conocimiento de teología, de maestría o de sumisión a las autoridades de la iglesia, se paran el frente, tanto hombre y mujer, a dar una diatriba, a hacer, diríamos, una exhortación de lo que ellos entienden del texto. Y no es una exhortación, diríamos, legítima del texto, sino más bien es su experiencia de ellos, su experiencia de lo que ellos entienden porque no tuvieron entrenamiento teológico. Esa es la razón por la cual existen personajes como Joel Austin en los Estados Unidos, un hombre que se ha hecho de fortuna, pero que su mensaje, que dura 1 hora o más o menos, es tímbalo que retiñe. Es un globo grande, pero adentro del globo hay aire. Y que uno hay que agarrarlo despacito, porque si le mete una aguja, revienta. ¿Y qué es lo que hay adentro? Aire. Ese es el mensaje evangélico. Aire, aire. Luego están los charlatanes cómicos que se hacen dinero de los ilusos e ignorantes, que se cuenta por millones. Maldonado y el otro Luna, ¿no? Individuos que han hecho su vida y su negocio millonario a costa de la ignorancia de millones de evangélicos pentecostales en Latinoamérica. No estoy hablando de 100, estoy hablando de millones, hermano. Llenando las arcas multimillonarias de estos dos payasos. Y claro, hay más payasos también, payasas. Pero eso es lo que se entiende. Eso no es cristianismo. Inclusive ellos se fueron al otro extremo también. Porque al menos los del avivamiento eran más genuinos en cuanto a su predicación, pero se han ido degenerando. Por eso van a encontrar cantidad, miles de congregaciones evangélicas autónomas e independientes. Cada uno enseñando lo que su pastor cree es lo correcto, ¿no? Y eso es una gran tragedia actualmente. Tres cosas importantes que se tiene que tener en cuenta para que el movimiento evangélico pueda entrar
a esa área de la reforma, pueda entrar a esa área de la reforma histórica, sin las cuales va a ser imposible. Número uno, el principio de sola escritura. Esto es muy importante saber. Sola escritura. ¿Qué es el principio de sola escritura? Bueno, la causa formal de la reforma en el siglo XVI fue el rechazo a la teología romanista y anabautista. Que se entienda bien eso. Ahora, y esto es así del punto de vista histórico, los reformadores rechazaron no solamente la teología de la Iglesia Católica Romana, papal, pero también la teología anabautista o anabaptista. Increíblemente, tanto la Iglesia Romana y los anabautistas atacaron a la teología reformada, a los reformadores. La reforma enseñaba que la única autoridad final, magistral de la fe cristiana y la vida cristiana es las escrituras. En el caso de la Iglesia Romana papista, el papado y todo el aparato romano apelaba a la autoridad eclesiástica por encima de la palabra de Dios. Ellos no negaban la autoridad de Dios de la Biblia. Ellos decían que la autoridad eclesiástica, por sucesión apostólica, tiene más autoridad que las escrituras. Y ellos decían que es la autoridad eclesiástica, la autoridad gobernante y final para la fe cristiana y la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viendo aquí cómo la reforma, los reformadores comenzaron su trabajo de reformar a la iglesia. Prioridad teológica. ¿Qué es lo que sustenta la fe cristiana, la teología? Sustenta la sucesión apostólica, el magisterio de la iglesia o la palabra de Dios como la única, principal y final autoridad en vida, doctrina y conducta. La iglesia de Roma dice, bueno, sí, es la palabra de Dios, pero existe un colegio eclesiástico. Existe un colegio eclesiástico en donde ellos tienen la autoridad de enseñar y de interpretar la escritura. Eso tenía un problema. El problema está en que mezclaban esa autoridad que traía como diríamos, resultado, la creación de otras doctrinas, rituales, ajenos a la enseñanza escritural. Algo que los reformadores no estaban de acuerdo. ¿Me entiende? Entonces la sola escritura fue el principio. En el caso de los anabautistas, aunque ellos decían seguir las escrituras, estos movimientos sistemáticamente marginaban las escrituras en favor de las revelaciones privadas. El movimiento anabautista es el precursor del movimiento pentecostal. El movimiento anabautista es el precursor del movimiento pentecostal. Algunos de sus líderes, por ejemplo, se burlaban abiertamente de los reformadores como ministros y los llamaban predicadores de la letra muerta, así le decían. Predicadores de la letra muerta, algo similar a lo que muchos pentecostales dicen hoy día, ¿no? O la letra mata. Bueno, de ahí viene. Y se jactaban de que debido a sus continuas y directas revelaciones con Dios, no tenían que depender de las escrituras
como la autoridad magistral final y dominante de la fe cristiana y práctica. Eso es igual a lo que hoy en día los predicadores evangélicos, carismáticos, pentecostales dicen. Por eso cualquier persona se para en el frente y predica sin tener el entrenamiento teológico y tener la confirmación de sus obispos para predicar. Una mujer se puede hacer famosa, millonaria, predicando un mensaje de su propia cabeza, conciencia y sentimiento totalmente opuesto a la palabra de Dios. Y cualquier persona se para al frente y dice tener revelación directa de Dios o palabra profética, o que a través de un sueño comienza a abrir su boca y comienza a decir tonterías y la gente cree eso. No estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de millones de personas. ¿Me entiende? Millones de personas. En los siglos XVIII y XIX, las iglesias evangélicas estadounidenses estaban profundamente endeudadas con otro movimiento, el pietismo, como ya había hablado. El pietismo también marginó a las escrituras, la autoridad objetiva de las escrituras, en favor de la experiencia religiosa. Entonces había una mixtura, porque el pietismo decía: tú tienes que sentir a Dios en tu corazón, si no, no es verdadera religión. Si tú no tienes un encuentro personal con Cristo, en donde tu cuerpo se sacude y sientes una electricidad viniendo en tus piernas y comienzas a llorar, a convulsionarte, tú no eres cristiano. Tú tienes que tener esa experiencia personal, sobrenatural, en donde tú te sientas totalmente fuera de control. Eso es lo que vale. No la letra muerta de la escritura, sino esa experiencia espiritual en tu vida. Esa es tu autoridad. Ese es el pietismo. Y eso fue el comienzo para que en el siglo XIX, a finales, empiece entonces otros movimientos similares que dieron lugar a lo que más tarde se llama el pentecostalismo. La gente predicaba, se caía al suelo, se revolcaba, estaban en un trance, tenían convulsiones, ataques de epilepsia que lo confundían con posesión del Espíritu Santo. La mayoría era gente rural, gente analfabeta, gente que no conocía ni entendía las escrituras, pero que su experiencia personal les daba a entender de que eso es lo suficiente, eso es la autoridad. Entonces, ellos dejaron el principio de la fe cristiana, que son las Sagradas Escrituras. Esto explica mucho de lo que va a venir más adelante en los movimientos políticos. Usted tiene que entender esto, hermano. Cuando las escrituras se deja de lado por la experiencia personal, se convierte en otro evangelio. Cuando la escritura, la autoridad de la Biblia, de lo que está en las escrituras, se reemplaza por una experiencia personal, es otro evangelio. Y no importa, escuche bien, absolutamente no importa cuán extrasensorial sea. Así hoy ha visto usted una visión real. Así usted haya visto milagros. O pelearse con un espíritu demoníaco. Ninguna experiencia que sea puede suplantar la autoridad final de las escrituras. Entonces, usted está mirando, usted está entendiendo entonces lo que está sucediendo hoy en día. El evangelicalismo no sabe de dónde están parados.
teológicamente. Es muy común decir Cristo te ama. Yo ya estoy cansado a leer eso. Por años, Cristo te ama. Sonríe. Sonríele que Él vive. Apláudale. Apláudale. Y a su nombre el otro dice gloria. O sea, son frases religiosas que viene a ser el fundamento único de la gente que cree eso. Ellos no saben más de eso. Ellos creen que eso es evangelio y no es evangelio. Eso ha creado una cultura evangélica que es irrelevante, que lamentablemente no sirve para los desafíos actuales que estamos pasando. No tienen respuesta. Lo esconden en el bolsillo. Pero para una experiencia sensorial, sí son buenos. Para ellos su teología es, si no lo siento, no es verdad. Totalmente contrario a lo que Pablo dice cuando él dice, enseñó, caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por vista. Lo que Pablo está diciendo es que la vida del cristiano empieza, se sigue, se preserva y termina con la fe que nos da Dios en Jesucristo. No en nuestras experiencias sensoriales. Yo no quiero escuchar sus experiencias. Yo quiero ver su vida, su crecimiento en la doctrina de la gracia. No cuánto salta, cuánto grita, cuánto aplaude y todo lo demás. Absolutamente eso no me impresiona en lo absoluto porque es pérdida de tiempo y no es cristianismo. En el año 1901 en adelante surge el pentecostalismo aquí en Los Ángeles, conozco el lugar, está a unas 60 millas, yo vivía a unas 15 millas de ahí, y ahí surge. Creció. 60 años más tarde surge el movimiento carismático, similar, experiencias sensoriales, profecías, hablar en lenguas, todos esos fenómenos que caracterizan estos movimientos. Todo eso no tiene nada que ver con la reforma. No tiene absolutamente, no están ni cerca para ser calificados o clasificados como grupos de la reforma. No lo son. Eso nace aquí en los Estados Unidos. ¿Me entiende? Ahora, no importa, el hecho, hay muchos que dicen, bueno, yo soy pentecostal, mi teología, la teología pentecostal puede ser defendida, pero no tiene base bíblica. Y creen la reforma. Ellos pueden mezclar, hay muchos que pretenden, escuche bien, esto lo sé. Para aquellos que creen que no sé lo que hablo, yo sé, he sido evangélico por muchos años, he predicado en iglesias bautistas, conozco el evangelicalismo y la iglesia bautista, la doctrina, lo conozco así, como la palma de mi mano. No necesito que me den clases de eso, porque yo enseñaba eso. Estuve inmiscuido como predicador itinerante en todas las cruzadas evangélicas. Luis Palau, el famoso DJ Ávila, Jimmy Swaggart,
inclusive cuando estaba vivo el famoso Billy Graham. Estoy hablando de teología reformada. No estoy hablando de mezcla de teología americana evangélica con algunos elementos de la teología reformada. Si son algunos elementos de la teología reformada, no es reforma. Punto. No lo es. No lo es. Entonces, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando con conocimiento de causa, porque hoy en día el problema no solamente es ignorancia de lo que es la reforma, sino es tratar de mezclar algunos elementos de la reforma con los elementos del evangelicalismo en el bautismo. Un ejemplo claro es los bautistas reformados. No hay bautistas reformados, hay bautistas particulares. Porque la reforma incluye la aceptación de la teología pactual, tal como los reformados lo entendieron, sin ninguna alteración. Incluye el magistrado y el orden de los sacramentos. Si se niega algo de eso, no es reforma. Puede que le guste algo de Calvino, pero si no acepta la reforma total, no es reforma. Eso tiene que tener bien en claro. Tiene que tener bien en mente. Usted puede decir, bueno, pero me gusta Calvino cuando dice eso. Muy bien, pero no eres reformado. A ti te gustan ciertos elementos. Y eso hay que tenerlo en claro. Un bautista, cuando yo era bautista, yo no creía en el pablo bautismo. Era solamente credo bautista. Porque eso nos enseñaron por más de 20 años siendo bautista. Ahora soy presbiteriano reformado. Ahora, un error que se malentiende. El presbiteriano reformado cree en el credo y en el pablo bautismo. ¿Por qué? Porque es una mentira que uno dice, bueno, los presbiterianos no creen en el credo bautismo. Esa es mentira. Porque si una persona adulta acepta la fe cristiana, ¿qué cree que va a hacer en la iglesia cuando es parte de la iglesia reformada? Se bautiza en base a su fe, o sea, credo bautismo. ¿Ya ve? O sea, que es mentira cuando se dice, oh, los presbiterianos reformados solamente creen en el pablo. No, es mentira. El pablo bautismo viene a ser en base a la teología pactual de los reformadores. A eso me refiero. Pero si el padre o la madre o un adulto acepta la fe cristiana, entonces es bautizado en base a su fe. Pero eso es otro tema que ya lo hablé hace un mes pasado en cuanto a lo que es la naturaleza del bautismo reformado, dentro de la teología reformada. Pero ahora es el punto, hacer la diferencia. El evangelicalismo, escuche bien, no se salga del tema, no es reforma. No es reforma. ¿Me está escuchando bien? Pueden haber teólogos, yo conozco muchos amigos en todo mi caminar. Yo he estudiado en el seminario bautista, grandes teólogos bautistas, evangélicos, pero no son reformados. Ese es el punto. No son reformados. Ahora, de los teólogos es una mínima número que hay, pero la gran cantidad de evangélicos, y esto es cierto, la gran cantidad, porque yo he visitado las iglesias en Perú, en Chile visité iglesias, en Bolivia también visité iglesias, cuando era evangélico, y es una calamidad, es un desastre. Es un desastre en el aspecto pastoral. Así que tenemos que tener eso en mente. Otro punto importante para que una iglesia evangélica sea parte de la reforma es el principio de la sola gracia. Desde el momento en que los congregacionalistas coloniales llegaron a América en el siglo XVII, de este continente, la doctrina de la reforma, salvación por gracia, ha estado en peligro. Ha estado en peligro. Estamos hablando de 1620 en adelante, cuando vinieron los primeros colonos de Europa a los Estados Unidos de América, trayendo el mensaje calvinista. Al igual que la sola escritura, la sola gracia, nunca ha encontrado una raíz fuerte en el evangelicalismo. Uno de los puntos principales que esto viene, creo que me escuche bien, dentro del evangelicalismo,
Y la reforma es la lucha entre el nomismo y el antinomianismo. ¿Qué es eso? El evangelicalismo rechaza la ley de Dios como fundamento de santidad. El evangelicalismo rechaza la ley moral de Dios como el fundamento o el estándar de santidad. Los reformadores enseñaban que el fundamento y el estándar y la norma de santidad es la ley moral de Dios. Eso no se enseña el evangelicalismo. Se han vuelto antinomianos. La reforma no es antinomiana. La ley de Dios tiene un lugar primordial dentro de la verdadera teología reformada. Si se niega la ley de Dios, entonces se está predicando otro evangelio. Jesús nunca reprobó o anuló la ley moral de Dios. Es por la ley moral de Dios que conocemos el pecado, pero también es la ley de Dios en donde sabemos cuando estamos en santidad con Dios, porque la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. ¿Me entiende? Entonces, el problema del nomianismo y antinomianismo surge cuando dentro del movimiento evangélico del siglo XVII en adelante ponen o relegan la ley de Dios como parte fundamental de la vida del cristiano. Esto inclusive se incrementó en el siglo XIX con el famoso predicador Charles Finney. ¿Quién fue Charles Finney? ¿Quién fue Charles Finney? Predicador americano, siglo XIX. Él fue el que inventó, ¿no?, lo que tiene que ver el llamado, la compunción, el banco sagrado del lloro, que vengan al frente, que hagan una decisión de fe. O sea, Charles Finney es lo que define, él define lo que es el evangelicalismo y que más tarde se predica, ¿no?, con Billy Sunday, Billy Graham, y de ahí en adelante los demás predicadores que vienen a México, Centro y Sudamérica. Se basa en la emoción, se basa en la exhortación. Aunado a eso, uno puede poner también el origen y también el auge del dispensacionalismo como parte del mensaje, porque poniendo el dispensacionalismo diciendo, Cristo ya viene, las señales del fin se acerca, entrega tu vida a Cristo, porque si no le entregas ahora, tú no sabes si mañana vas a vivir. No más, no le hagas esperar. Él está esperando con los brazos abiertos. Mira, te está esperando. Tú decides, tu salvación es en ti. Es un mensaje también arminiano, dispensacionalista, anabautista, pietista, sentimentalista, emocionalista. Todo se mezcla para crear lo que se conoce el evangelicalismo. Dentro de América Latina, ustedes saben muy bien que el difunto Gigi Ávila por décadas usó este método. Él es el ejemplo, Gigi Ávila es el ejemplo, diríamos, claro de lo que es su mensaje evangélico. Sí, es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. Todo apela a las emociones y a la voluntad del hombre de hacer una decisión. La salvación por gracia entonces se ve atacada no solamente por predicadores como Finney, que él enseña una clase de pelagianismo, en donde se creen, e inclusive hoy en día hay muchos dentro del evangelicalismo, el ala, diríamos, pelagiana, en donde dicen que el hombre es perfecto, el hombre no puede pecar, el hombre puede dejar de pecar si llega a una perfección. Ellos critican demasiado abiertamente a la teología reformada. Niegan el pecado original, niegan también la salvación por la fe, por gracia, niegan todo lo que es la teología reformada. La doctrina de la reforma, entonces la causa material de la reforma, sostenida por todos los reformadores, iglesias magistrales, que la salvación es solamente por el favor, la gracia, la eternidad, la incondicional gracia de Dios, solo a través de la fe,
apenas se conoce entre evangélicos estadounidenses. Y es verdad. Yo he conversado con muchos evangélicos aquí. No saben lo que es la reforma. No saben absolutamente nada. Ellos saben solamente lo que sus pastores evangélicos les enseñan. No saben. Ellos no entienden lo que es catecismo. Ellos no entienden lo que es, por ejemplo, la confesión de fe. Ellos no entienden nada. En este país que fue fundado por colonos de origen calvinista, ya no existe eso. Ya no hay. Tenemos que reevangelizar otra vez. Y por último, la doctrina de la sola fe. Al igual que la salvación por gracia, la doctrina de la reforma de la justificación solo a través de la fe, según la fe, que es el descansar y la confianza en Cristo y su obra terminada en la cruz, se considera como el único instrumento de la posición correcta de los cristianos. Hoy en día eso inclusive está siendo atacado no solamente por evangélicos, sino dentro de algunos círculos que se llaman reformados presbiterianos. ¿Sabía usted eso? Esto a pesar de la notable claridad con la que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la justificación por la sola fe y que fue enseñada por Lutero, Calvino y los demás reformadores. Es también suscrita en las grandes confesiones de fe y los catecismos reformados. En muchos seminarios reformados en los Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando de la fe y las obras como parte de la justificación. Eso es totalmente contrario a las Escrituras y a la teología reformada. Otros enseñan abiertamente que hay dos etapas de justificación, una justificación inicial solo por gracia, solo a través de la fe, y una justificación final a través de la fe y las obras, o mediante la fe y la santificación formada por el Espíritu. Eso entonces viene a ser salvación por gracia al final. ¿Por qué? Porque si uno empieza por la fe, pero tiene que terminar con obras, entonces es salvación por fe y obras, ya no es solamente por la fe. En conclusión, estas tres doctrinas, la sola Escritura, sola gracia, sola fe, fueron fundamentales para la reforma, son fundamentales para la iglesia o el movimiento evangélico. Sin ellos no hay teología, sin ellos no hay una verdadera piedad o práctica de la reforma. Uno puede agregar, por ejemplo, el pietismo estadounidense o pentecostal a una doctrina de la soberana, pero eso no es teología reformada. Hay muchos por ahí que creen eso. Muchos por ahí que creen eso, pero seamos honestos. O es teología reformada o no lo es. Usted puede creer 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eso no le hace a usted reformado. Por lo tanto, podríamos agregar un cuarto indicador, la doctrina de la reforma de la iglesia. Esto es quizás lo más difícil de comprender o creer para evangélicos, porque nos llama a distinguir entre nuestra vida cultural y civil y nuestras virtudes y nuestra vida cristiana y nuestra vida en la iglesia en donde estamos. El concepto de iglesia también está totalmente diferente a lo que los reformadores creyeron y enseñaron acerca de la iglesia, ¿no? Entonces hay un desafío hoy en día. ¿Cuánta reforma necesita la iglesia? Pregúntese. La iglesia evangélica, los movimientos evangélicos, porque son diversos. Al ser independientes y autónomos, cada congregación evangélica puede creer diferente al otro. Y ese es el gran problema, de que son autónomos, de que no les interesa el conocer. Pero también es un desafío de las iglesias reformadas históricas para poder llegar ahí. Porque no puede haber, sinceramente, una unión, una comunión, una confesión total cuando ciertos elementos distintivos de la reforma, de la teología reformada, es negada o no tomada en cuenta. Piense usted eso. Piense porque esto es importante hoy en día. Las marcas de una iglesia reformada es una devoción sin reservas a las Sagradas Escrituras como la palabra infalible de Dios, a la gracia soberana incondicional de Dios, a la fe como el único instrumento de justificación,
y a la verdadera iglesia como la institución divinamente autorizada en donde se encuentran las llaves del reino de Dios para que administren los sacramentos correctamente, nada más. Estas son las bendiciones por las que deberíamos pedir a nuestro Dios, que nos otorgue nuevamente el esforzarnos hacia donde debemos enseñar, para que de esta forma hagamos honor a los reformadores del antaño. Es un desafío grande, grandísimo, muy grande, muy laborioso, muy difícil, pero hay que trabajar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que esto haya sido momento de reflexión a todos los que nos escuchan, y que tu gracia sea siempre con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, que la gracia de Dios sea en todos ustedes, hoy y siempre. Amén.